Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional Lámpara a mis pies. Hoy 30 de marzo queremos darles la bienvenida a este espacio que el Señor eh, utiliza para hablarnos, para llevarnos a crecer en nuestra vida espiritual. Hoy, acompañada de mi amiga Juliana Gámez, vamos a estar compartiéndoles la palabra. Vamos a comenzar con una corta oración para presentar este tiempo delante del Señor. Padre, hoy te queremos dar gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de compartir tu evangelio, de llevar tu palabra, tu mensaje, Señor, a cada familia que se va a conectar, Señor, a este devocional. Señor, te invito a que tú seas quien hables a través de nuestra boca, que tú seas, Señor, el que nos des la guía, la instrucción para continuar en esta carrera, Señor, de la vida, creciendo espiritualmente y conociéndote más a ti. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para comenzar vamos a estar en Mateo 24. Mateo 24 dice, Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, queremos comentarles acerca de este capítulo que continúa, que los invito a que continúen profundizando. Aquí en esta porción de la Biblia el Señor nos muestra cómo en el primer versículo, cómo él estando en un lugar se acercan sus discípulos y le hacen ciertas preguntas. El Señor siempre estuvo dando respuestas y él siempre daba profecías y sus respuestas eran a futuro, en presente, continuo, en todos los tiempos, para todos los tiempos. Podemos ver cómo el Señor les habló acerca de las señales de su venida y sus discípulos querían saber cómo era, cuándo era, que él les contara el tiempo exacto, pero es para Dios los tiempos pueden ser en años, en días o en horas. Por lo tanto, Jesús, el Señor solamente le decía, mirad que nadie os engañe. También él hablaba de su venida, pero y decía que era el fin del siglo. Y el Señor también los invitaba a que miraran, a que buscaran, a que escuchara su palabra, que estuviera cerca a él, porque el Hijo de Dios, el hombre que tiene comunión con el Padre, puede conocer sus secretos, puede conocer sus señales. Y eso pasaba en esta porción de la Biblia donde el Señor explicaba y hablaba de ese tiempo, de ese momento de su segunda venida, y era de la gran tribulación. Y es de aquello que nosotros llamamos fin del mundo. Y en estos tiempos hemos visto cómo las señales se han cumplido, porque luego el Señor explicaba todas las señales que se podrían dar, ¿sí? Hablaba de las guerras, de las tribulaciones, de que vamos a ser perseguidos, aborrecidos, y de todas las cosas que se puedan presentar. Pero Él nunca dio un día o una hora, porque esto solo viene en el tiempo de Él, en el tiempo perfecto de Él. Por lo tanto, si tú y yo queremos saberlo,
debemos ir a su palabra, debemos tener una comunión más íntima con el Señor para conocer ese fin. Y sí, las señales se han cumplido y estamos viéndolas, porque vemos guerras entre naciones, estamos viendo los hijos contra los padres y viceversa. Y muchas cosas más, terremotos, inundaciones, y hace parte del proceso. Y el Señor sí está cerca, pero Él quiere que no nos quedemos, que no nos quedemos en la gran tribulación, sino que partamos con Él cuando Él venga, llegue ese día y nosotros seamos esos escogidos para irnos con Él. Bueno, quiero preguntarle a Juli qué piensas también de esta porción de la Biblia. Hola a todos, buenos días. Bueno, creo que algo importante que podemos destacar de este versículo es que los discípulos estaban alertas, ¿sí? Los discípulos estaban expectantes de saber cuál es la respuesta de Dios y creo que es una posición que nosotros también tenemos que tomar. Y más que vemos que esto es una palabra profética porque son cosas que ya están ocurriendo, ya que hicimos como no, ya solo falta tal cosa para que sea el fin del mundo, pero realmente nosotros no sabemos ni cuándo es el día, ni cuándo es la hora. Pero yo creo que es entender de que debemos estar alertas y expectantes de cuál es la respuesta que hoy Dios nos da, ¿sí? Hay una palabra que me gusta mucho eh, que es búscame mientras yo pueda ser hallado, porque en algún momento, como dice la palabra, hay países que no pueden leer la palabra y ojalá, o pues quién sabe cuál sea la voluntad de Dios, pero qué tal nosotros en algún momento, no sé, pasen esas cosas terribles de que ya no seamos permitidos leer la palabra, ¿sí me hago entender? Entonces, es como valorar lo que Dios nos da, la respuesta que Dios tiene para nosotros diario. Por eso estamos haciendo este tiempo devocional, porque es importante saber lo que Dios es, como actualízate con la palabra de Dios, actualízate con lo que Dios está pensando hoy. Entonces, creo que es eso, estar expectantes a lo que Dios tiene en este tiempo. Sí, Juli, porque no sabemos la hora ni el día. Dice que vendrá, una porción de la Biblia dice que vendrá como el ladrón en la noche. O sea, no sabemos. Puede llegar como no. Entonces, estemos expectantes. Bueno, ahora quiero darle paso a Juli, que va a continuar enseñándonos acerca de números. Listo. Yo les quiero compartir números 25, 26 y 27, pero quiero hacerlo con una dinámica diferente. Entonces, la idea de esto, porque yo siento que es importante el buscar maneras diferentes de hacer nuestro devocional. Entonces, lo hice de la siguiente forma. Entonces, saqué una conclusión y versículos remas de números 25, 26 y 27. En números 25 yo lo pude como titular La idolatría y la santidad de Dios. Y la conclusión que puse es la siguiente. En este capítulo se muestra como la infidelidad de Israel al unirse con las hijas de Moab y adorar a un dios que es Baal provocó la ira de Dios. Y la intervención de fines detuvo la mortandad, destacando la importancia del serlo por la santidad de Dios. Siento que este versículo también enseña la idolatría y que la idolatría y la desobediencia traen consecuencias severas a nuestra vida, pero que el celo genuino de Dios por trae restauración y favor. Y los versículos rema que pues podemos ver en Números 25 son los siguientes. Números 25:3. Así acudió el pueblo de Baal, peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y aquí es como la advertencia sobre la infidelidad espiritual y sus consecuencias. Otra que me impactó de
Números 25 fue Números 25:8 y dice, y fue tras el varón de Israel y la tienda y los canceló a ambos y el varón de Israel y a la mujer por su vientre y hace eso la mortandad de los hijos de Israel, donde se ve el celo por Dios, que el celo por Dios tiene poder para detener la destrucción. En Números 25, del 12 al 13, dice lo siguiente: He aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo. Creo que en cada versículo que nosotros podemos ver de la palabra, en cada porción vamos a encontrar un pacto. Y este pacto es que Dios honra a los que son fieles y defienden su santidad. Entonces, eso es lo que pude sacar de Números 25. De Números 26 lo titulé Un nuevo censo y la fidelidad de Dios. Entonces, la conclusión. Este capítulo muestra cómo Dios cumplió su palabra de que la generación rebelde no estaría en la tierra prometida. Solo Josué y Caleb sobrevivieron. También se destaca la provisión de Dios al planificar la distribución de la tierra conforme al número de cada tribu. Es un recordatorio de que Dios es justo y fiel a sus promesas. Los versículos remas que yo saqué fue Números 26, del 64 al 65, que dice lo siguiente. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jofone, ¿qué? Perdón, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Y aquí es que Dios cumple sus palabras, solo los fieles permanecen en su propósito. En Números 26:55 podemos ver, pero la tierra será repartida por suerte y por los hombres de las tribus de sus padres heredarán. Dios tiene una herencia preparada para sus hijos. Creo que eso es algo que el Señor ha estado hablando durante todo este año, que ya estamos a pocos días de que sea ya abril, y es que qué herencia estamos viendo en nuestras vidas. Y creo que es importante no olvidar que nosotros somos herederos aún de las promesas que Dios tiene para nosotros. En Números 26:62 dice lo siguiente: de los levitas fueron contados 23,000, todos varones de mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Aquí puse, Dios separa y llama a algunos con un propósito especial, más allá de las posesiones materiales. Entonces, aquí es entender que Dios nos dio un aceite a cada uno y que cada uno tiene un propósito especial. Cada uno tiene como ese regalo que Dios nos dio de tú eres creativo, tienes la inteligencia matemática, tú tienes la inteligencia espacial, perdón. Entonces, siento que Dios nos regala ciertos dones para que nosotros también podamos entregárselos al Señor, eh, y también honrar todo lo que Dios pues ha hecho con nosotros, con nuestro servicio y nuestros dones. Entonces, número 27. Lo titulé Justicia y sucesión en el liderazgo. La conclusión que yo saqué en este capítulo muestra la justicia de Dios al conceder la herencia de las hijas de Zelofehad, estableciendo un precedente en la ley de Israel. También marca la transición del liderazgo de Moisés a Josué, enfatizando la necesidad de obedecer y confiar en la dirección de Dios. La elección de Josué muestra que Dios siempre provee un líder para su pueblo. Acá el versículo rema es Números 27:7. Bien dicen las hijas de Zelofehad, les dará la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarán la heredad
de su Padre en ellas. Dios hace justicia y no deja desamparada a los suyos. En Números 27:18 dice, toma a José, toma a Josué, hijo de Nun, varón en la cual hay espíritu, y pondrán tu mano sobre él. Dios llama y capacita a los líderes conforme a su voluntad. Eso es una conclusión que me pareció muy bonita. También Números 27:23. Y puso sobre él sus manos y le dijo el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. La autoridad y el propósito de Dios son impartidos a quienes él escoge. Y creo que en conclusión podemos entender de este versículo es que nosotros somos escogidos, nosotros tenemos un propósito, nosotros somos esos hijos de Dios y que Él premia también la fidelidad de cada uno de nosotros, de que así sea, no sé, el esfuerzo de estoy sacrificando mi sueño por servirle a Dios, estoy sacrificando el ir por un discípulo, el eh, subir algo, algo que, o sea, yo siento que el servicio es también como esa incomodidad, pero en esa incomodidad tú encuentras ese amor de, wow, el servir a Dios es un privilegio, el servir a Dios es lo que Él vino a hacer y es lo que Él nos enseña. No sé, Juanita, si tú quisieras complementar algo de estos versículos y de estas conclusiones que podemos ver Bueno, aquí. Juli, igual me encantó tus conclusiones y tus versículos rema. También le agregaría que en estos libros de números nos enseña que Dios es fiel a su pueblo, incluso cuando este pueblo se revela, ¿sí? También nos muestra que los errores tienen consecuencias negativas, pero Dios tiene misericordia y nos ofrece esperanza, nos perdona, ¿sí? Dios nos restaura, Dios vuelve y cumple su promesa a aquellos que le son fieles, que permanecen, como tú decías, que este pueblo quería tomar en algunos momentos su rumbo, su propia voluntad, pero el Señor ahí los tenía bajo su cobertura y los volvía al camino, ¿sí? Porque somos sus hijos y de ese pueblo somos nosotros, somos los que le buscamos, los que le creemos. Entonces, mm, súper, gracias. Vamos a continuar con cantares. Permíteme. Ay, disculpa. Ahí está. Check. Bueno, Juanita, ahí vemos tu pantalla. ok. Bueno, Cantar de los Cantares es un libro muy romántico, ¿sí? Que a todas las mujeres creo que nos encanta, pero también habla a los hombres, porque ellos son la razón. Igual también el Señor, así como creó la pareja en el huerto del Edén, nos creó en este mundo también para ser dos, mujer y hombre. Y creo que Cantar de los Cantares 6 4 al 13 nos dice, nos da un ejemplo de la poesía de Dios con su iglesia, con su pueblo. Dice, bueno, perdón, Cantar 6 4 dice, hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa de desear, como Jerusalén imponente, como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero. Todas, todas con crías gemelas. Y estéril no hay entre ellas, como cachos de ganada con sus mejillas detrás de tu velo. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre. Bueno, en este capítulo podemos ver cómo la poesía que fue inspirada por el Señor a través de Salomón, porque Salomón fue quien escribió este libro, y conocemos a Salomón como el profeta de la sabiduría, sabio, ¿cierto? Pero también conocemos a Salomón
quien tuvo muchas mujeres, ¿sí? Que cometió también sus errores, pero que a través de la misericordia del Señor y de su amor, porque Cantares nos habla y nos muestra el amor de Dios, cómo es demostrado también a su pueblo por medio de la iglesia, ¿sí? Que somos nosotros, sus hijos. Em, en Cantares 7 vemos también cómo habla el Señor de cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Tus pechos como gemelos de gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Rabín. Y así sucesivamente el Señor sigue en Cantares, dejándonos deleitar de estos poemas, ¿sí? De esta inspiración que nos muestra la fidelidad de Dios. Y bueno, sí, el Señor envió a su pueblo y también nos ha dado órdenes a través de su palabra, ¿sí? Cantares tal vez lo hemos dirigido a un hombre, a una mujer enamorados intensamente, que se expresan, que se valoran, que se admiran, ¿sí? Pero sabes que Cantar de los Cantares también es la expresión de Dios hacia su iglesia, es el sentimiento, es el amor que Él tiene por su iglesia, porque la novia es la iglesia, su novia es la iglesia. Por lo tanto, debemos permanecer así como Él nos describe, hermosas. Habla tan lindo y yo, en mi caso como mujer, digo, wow, si así me viera, si así me ve papá Dios, imagínate cómo me puede ver mi esposo. Es que sí. Entonces, el Señor, el hombre debe cuidar a la mujer como Dios cuida de su iglesia. Y en Cantares vemos cómo ese hombre y esa mujer tenían admiración mutua. Entonces, que tu admiración por la iglesia sea como la de Cantares y que tu admiración por el Señor y sea así para que asimismo sea por la iglesia, porque Jesús ama tanto a su iglesia como a su novio, porque es su novio. Entonces, vemos en Cantares 8 también que dice, oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, entonces hablándote fuera, te besaría y no me menospreciaría. Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías y yo te haría beber vino adobado del mosto de mis granadas. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Acá vemos cómo sigue la inspiración de Salomón y vemos cómo las palabras no cesaban de, de darle más adorno, de darle auge a esa novia, a esa hermosa, a esa princesa. Si eres tú un esposo que tienes una esposa, acá tienes poemas para dedicarle. Si tú eres una esposa que también admiras a tu esposo, tienes este lenguaje de Dios para dedicarle. Pero siempre teniendo en cuenta que así como lo expresa Cantares, Dios se expresa de su pueblo, se expresa de sus hijos, de su iglesia que somos nosotros. Bueno, Juli, ¿quieres agregarle? Ok, bueno, Juanita, creo que tú decías algo muy, muy cierto y es que Cantar de los Cantares es uno de los libros más románticos y creo que más explícitos en el amor. Y siento que algo que a mí me impacta es que una de las áreas más importantes de nuestra vida es la
parte sentimental. Y siento que uno tiene que estar direccionado con Dios, porque así como Salomón se equivocó muchas veces, creo que él encontró al Señor para hacerlo de manera correcta. Y a mí me impacta harto el último versículo que dice, no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Creo que es un versículo remo para mí. Listo. Gracias, genial, sí. No despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quieran, porque el amor, porque el amor no tiene límites, porque el amor es infinito, porque el amor nunca se apaga, porque el amor nunca se acabará y el amor es Dios. Entonces, eh, Él siempre está, ¿no? Bueno, para continuar, mi Juli, te dejo para compartir el Vamos devocional. a terminar con la conclusión del devocional. Entonces, la conclusión del devocional dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. En estos capítulos del Evangelio de Mateo, el Señor Jesús nos deja muchas advertencias sobre las cosas que sucederán antes del final, y esta es una que no podemos pasar por alto. Vivimos en una generación llena de maldad. Muchos llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Todos los principios cristianos se ven atacados e incluso muchos se burlan de todo lo que enseña la Biblia. Por eso no es casualidad que el Señor haya dejado este mandato. La vida cristiana nos demanda aprender a ser perseverantes y no desmayar, y tener el carácter para soportar las pruebas e incluso la persecución. Que el día de hoy sea un día de refugiarnos en oración y pedirle al Señor que nos dé la fuerza para ser perseverantes hasta el final y no ceder ante ninguna tentación o presión. Y si tal vez no sabes cómo manejar la presión de este mundo y no sabes qué hacer, no dudes en hablar con tu pastor o con algún buen consejero de tu iglesia. Tu salvación no es un juego, y aunque no suena muy fácil, recuerda que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Creo que esta es una conclusión muy breve, pero muy cierta. Creo que el perseverar es una parte clave de poder estar firmes en Cristo, para tener un carácter correcto, para seguir al que realmente importa, que es Jesús, y que nosotros podamos tener eso en claro de que nosotros no somos los que permanecemos y no somos de los que retrocedemos. Entonces, creo que eso es algo importante. No sé si quieras complementar algo para ya terminar orando, Juanita. Bueno, algo que decías y es, estamos en los tiempos finales, sí, porque vemos tantas señales, vemos también el engaño, vemos ese falso profeta que se representa en el engaño de las familias, de los jóvenes, ¿sí? Aún de los adultos. Eh, Puede venir esa confusión, ese miedo, esa inseguridad de que si tú estás en el camino con el Señor, esté bien o mal. Pero mira, desde acá te decimos, estás en el camino correcto cuando estás buscando a Dios, cuando estás perseverando en Él, ahí es donde debemos estar. No sabemos el día ni la hora, pero si estamos ahí velando y orando todo el tiempo, ahí está el Señor. Bueno, terminemos con una corta oración en esta mañana. Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos diste de compartir tu evangelio, Dios. Te pedimos, Señor, que si hay alguien, Señor, conectado, escuchando este devocional, Dios, y tiene una necesidad, te pido que tú le suplas, Señor. Te pido que tú traigas respuestas, Dios, a sus necesidades, a esos milagros que anhelan como familia, Señor, como hijos, jóvenes, adultos, Señor. Padre, te pedimos que puedan
que podamos seguir creciendo en este camino, Señor, contigo, porque solo de tu mano podemos estar seguros en estos tiempos difíciles, Señor, tiempos tal vez, Dios, donde no sabemos en qué camino tomar, pero el camino correcto, Señor, es el tuyo. Ayúdanos a tomar la decisión de continuar contigo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias por conectarse a nuestro devocional. Los esperamos mañana. Recuerda activar las notificaciones, la campanita para que te siga llegando cada día este devocional. Que tengan un bendecido día. Chao, chao. Chao. Gracias.